El presente proyecto de investigación tiene por nombre Análisis y evaluación de los riesgos mecánicos en empleados de la empresa Planta de Beneficio Animal Frigo Matadero de Arauca en el año 2021. Las estudiantes que realizaron esta investigación son María Alejandra Bonel Cerrato y Claudia Patricia Romero, quien les habla. Esto como requisito para la especialización en gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Encontramos como agenda los siguientes temas. Primero, resumen. Segundo, planteamiento del problema. Tercero, justificación. Cuarto, pregunta de investigación. Quinto, objetivos. Sexto, marco teórico y estado del arte. Séptimo, método. Octavo, resultados o hallazgos. Noveno, conclusiones y recomendaciones. Décimo, referencias. Siguiente. En cuanto al resumen de nuestro proyecto de investigación, sabemos que en Colombia, como en los demás países, es de gran importancia la identificación y la evaluación de los riesgos. Para este caso es el riesgo mecánico, que es al que están expuestos o al que está expuesto nuestros trabajadores o la población objeto. Entonces, es importante conocer cuáles son las causas de esos accidentes de trabajo con el fin de adoptar medidas. Durante esa investigación, a partir del método descriptivo, pues se da a conocer cuáles son esas deficiencias en relación al manejo de esas maquinarias, esos equipos que utilizan los trabajadores. Y como resultado, pues encontramos que las causas que generan ese impacto importante o que materializan ese riesgo permiten identificar cuáles son las ocurrencias laborales dadas por este riesgo mecánico. Siguiente, dentro del planteamiento del problema, vemos que las empresas constantemente buscan empleados que puedan trabajar de manera eficiente, que sean eficientes pues para esas empresas. Sin embargo, muchas veces el empleador no se da cuenta que estos trabajos o la excesiva actividad laboral puede producir o contribuye al deterioro de la salud de estos trabajadores y los exponen a diferentes factores de riesgo. Y allí pues van apareciendo pues, las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. Encontramos que los riesgos mecánicos que se derivan de la utilización de los equipos, de este trabajo que realizan en la planta de beneficio animal, pueden llegar pues a afectar negativamente la salud, ¿no? Y pueden producir cortes, enganches, abrasiones, punciones, contusiones, atrapamiento, aplastamiento, cizallamiento. Es por ello que vemos que en los últimos años se han presentado accidentes laborales, así como en el 2018 se presentaron 12 accidentes laborales. Durante el año 2019, 28, durante el año 2020 se presentaron 3. Muchas veces estos accidentes ocurren por la falta de supervisiones por parte del empleador, por una persona que haga estas supervisiones y que vea cómo están esos elementos de protección laboral, donde pues también esos accidentes son provocados por falta de capacitación. Dentro de la justificación para este trabajo de investigación, a partir del abordaje preventivo de la accidentalidad y la morbilidad, es importante diseñar y controlar la implementación o activación de un sistema de gestión de seguridad en el trabajo donde se le exija a la empresa que estos sean eficientes y por tanto se creen ambientes laborales seguros para los trabajadores a través de la identificación y prevención con el fin de analizar y evaluar los riesgos. También disminuir la incidencia de los accidentes a través de un diagnóstico, proteger la salud física de ese trabajador y así pues cumplir con la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. Todo esto nos lleva a una pregunta de investigación. En este caso es, ¿cómo sería el plan de prevención del riesgo mecánico de acuerdo al análisis y evaluación a raíz de la valoración de riesgos del proceso operativo en los empleados de la empresa Planta de Beneficio Animal Frigo Matadero de Arauca? Dentro de los objetivos, planteamos el siguiente como objetivo general: analizar y elaborar una propuesta de plan de prevención teniendo en cuenta la evaluación de los factores de riesgo mecánico en el procesamiento de alimentos cárnicos para la prevención de accidentes e incidentes de trabajo en la empresa Planta de Beneficio Animal Frigo Matadero de Arauca, cumpliendo con lo establecido en las normativas legales vigentes de seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Como objetivos específicos encontramos los siguientes:
Primero, evaluar los factores de riesgo mecánico existentes en las tareas realizadas por el personal operativo. Tercero, diagnosticar las condiciones subestándares de máquinas y herramientas de mano, grado de exposición al riesgo y nivel de cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Tercero, proponer un plan de prevención del riesgo mecánico para evitar accidentes e incidentes laborales en el área de procesamiento de alimentos cárnicos. En cuanto al método de estado del arte, entonces encontramos que el presente estudio de investigación tiene en cuenta los factores de riesgo mecánico a los que se encuentran pues expuestos nuestros trabajadores en la planta de beneficio animal. Se han encontrado pues varios estudios donde se dice que el riesgo mecánico en la mayoría de los casos son la causa más importante o más relevante de esos accidentes laborales. Encontramos 3 investigaciones que para nosotros fueron las más importantes. Una realizada por Eraso en el año 2014 que tiene como título Evaluación de los riesgos laborales en una fábrica de embutidos en el estado Mérida, que tenía como objetivo evaluar los riesgos presentes en el área de producción en la fábrica. Entonces, esta se realizó a través de unas encuestas a 10 trabajadores y una entrevista realizada a uno de los gerentes de la empresa a través de visitas y observaciones directas, donde tenía como finalidad pues tener como esa visión analítica en el tiempo real de las actividades y las tareas realizadas por el personal. Encontramos también la investigación realizada por Segovia e Inés en el año 2011, que tiene como título Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicado a la empresa molinera El Porvenir para prevenir accidentes y enfermedades laborales. Entonces, estos autores tenían como objetivo efectuar una propuesta que ayudara rotundamente pues, a mejorar la empresa a fin de satisfacer las exigencias de las auditorías. Una tercera investigación es realizada por López y Mesías en el año 2003. Esta tiene como título Gestión de riesgos mecánicos para la minimización de accidentes laborales en la empresa constructora diésel de la ciudad de Riobamba. Entonces, esta investigación se realizó con el fin de minimizar los accidentes laborales de esta empresa diésel de la ciudad de Riobamba, donde los autores tenían también como objetivo demostrar esos procedimientos necesarios de gestión del riesgo mecánico para minimizar todos los accidentes que se presentaban. Eso en cuanto al marco teórico y estado del arte. Ahora le voy a dar la palabra a mi compañera María Alejandra. Bueno, muy buenas noches. Gracias, Clau. En esta sección, pues básicamente vamos a hablar como tal de las estrategias que implementamos pues para dar cumplimiento a los objetivos que se plantearon y de esta forma pues poder responder a nuestra pregunta de investigación pues con el fin de evaluar los aspectos teóricos y desarrollar pues un análisis y una evaluación en la planta de beneficio animal. Nuestra investigación está basada en un tipo de investigación descriptiva según Shuttleworth en el 2008. Este es un método científico que implica pues básicamente observar, describir un comportamiento pues basado como tal en una situación o en un fenómeno. ¿Cuál es nuestro fenómeno? La accidentalidad por riesgo mecánico, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Cómo lo vamos a revisar y a estudiar? Mediante un método cualitativo, como nos propone Arnall en 1992. Este método nos permite hacer hacer y adoptar pues un paradigma sociocrítico y adoptar pues una idea en la cual pues es algo solamente empírico y pues esto se origina a raíz de todo lo que nosotros observamos, de las opiniones, de las percepciones y de como tal el ámbito laboral de los participantes o de la población a la cual pues queremos llegar. Dentro pues de los participantes tenemos pues como tal, pues todos participaron, digamos que supervisores, directivos y personal de mantenimiento o del área de corte. Y en cuanto a la muestra, pues ya más puntualmente estaríamos enfocándonos en los operarios que están directamente relacionados con estas máquinas. Para la recolección de datos, pues para nosotros fue muy importante como tal revisar estadísticas de accidentalidad para identificar ese riesgo mecánico, para identificar cuáles son los tipos de cortes que pueden generar un accidente laboral y a raíz de esto, pues pudimos basar esto en la normatividad vigente que nos propone la GTC 45.
Digamos que gracias a esta metodología pudimos hacer una estimación, una valoración del riesgo que nos permitió pues tomar medidas preventivas para poder pues proponerle a la empresa un plan de intervención. Para esto pues se crearon una serie de matrices de identificación del problema y valoración del riesgo. Bueno, y dentro de los instrumentos para poder llegar como tal a toda esta información, básicamente hicimos pues una entrevista semiestructurada en la cual se le hicieron pues preguntas muy sencillas a estas personas en su sitio de trabajo sobre cómo se realizan, pues si realizan suficientes capacitaciones para el manejo de las máquinas, si les dan los elementos de protección personal adecuados, cómo es el uso de los mismos, cómo se maneja la planificación o los rotes en el uso de las máquinas, ¿sí? Otro de los instrumentos que nosotras pues implementamos fue el cronograma. El cronograma nos permitió como tal organizar nuestro proyecto y organizar como tal la información y lo que íbamos a aplicar. Un método clave en nuestra investigación, ya que es de tipo descriptivo, fue el diagrama de Ishikawa. Este diagrama es un diagrama de causa y efecto. Este diagrama pues nos permite como tal representar como en una espina de pescado un problema y evaluarlo y representarlo en las diferentes relaciones que hay en causa y efecto. Bueno, acá les quiero mostrar un poco sobre cómo fue la recolección de la información general, pues cómo está desarrollada la empresa. En esta presentación también les muestro un poco cómo es el esquema de espina de pescado. Y acá estamos presentando, pues la idea no es como tal leer toda la información porque pues ya está en el proyecto. Sin embargo, acá es básicamente poder mostrarle cómo se hizo la matriz, qué efectos se tuvieron dependiendo como tal de las tareas de los operativos, cómo se clasificaron esas condiciones pues de seguridad. Sí, y estas matrices pues como tal nos permitieron clasificar y identificar cuáles eran los controles actuales que habían en la planta Frigo Matadero de Arauca. Entonces, en cuanto a los resultados y hallazgos, nos dimos cuenta que el Frigo Matadero tiene un nivel de riesgo 2, o sea, aceptable. Esto quiere decir que deben corregir y adoptar medidas de control de forma inmediata. Pues después de haber realizado como tal todo el análisis, estos 4 elementos que ustedes observan en nuestra espina de pescado como mano de obra, métodos, maquinaria y medios, nos permitieron dar cuenta de que en sí, estamos propensos a generar y a identificar accidentes de trabajo. ¿Sí? Esto, pues digamos que influye directamente en la ocurrencia de los accidentes que ya se han presentado y pues genera un impacto importante en la materialización del riesgo. Entonces, con esta identificación, nosotros hicimos un plan de prevención en el cual pues básicamente lo que acá queremos mostrarles son como los indicadores que nosotros propusimos a la empresa para poder identificar cómo se puede trabajar la exposición a estos riesgos mecánicos, ¿sí? A raíz de esto, pues digamos que nosotros pudimos identificar que existen un riesgo mecánico asociado a los alimentos cárnicos con los cuales trabajan los operarios y con estas máquinas en los cuales pues identificaron cierto tipo de controles y pues nos dimos cuenta que también es importante revisar y determinar cómo es el mantenimiento de los equipos en el área de trabajo, ya que pues identificamos que no se están haciendo el mantenimiento preventivo de estas máquinas, también no se les está dando capacitación al personal, ni a los operarios, ni a los visitantes, y como tal, pues digamos que hay peligro en cuanto al área de trabajo de estos operarios. Entonces, es importante también, pues, hacer un análisis psicológico, pues a raíz de la pandemia también hay muchas personas que se han visto afectadas en su área laboral y también es muy importante, pues, tenerlo en cuenta. Entonces se realizan pues propuestas futuras, estas las podemos ver en nuestro proyecto, que se le propusieron como tal al jefe para que pues se implementen como tal estas estrategias y esto con el fin pues de poder estar al día con la normatividad vigente que tenemos.
En cuanto a las conclusiones, pues básicamente encontramos que los indicadores que se presentan con mayor frecuencia es en cuanto a la exposición de los empleados, pues frente a las máquinas. Em, También identificamos que los empleados de la planta en ocasiones no tienen mucho conocimiento sobre cómo es el uso de los elementos de protección personal. Sí, es necesario pues poder revisar esto y también el tema de las capacitaciones que deben ser, si se puede, diariamente, ya que pues, o sea, es importante como tal volver a revisar cómo es que se están dando la condición de las máquinas en su ambiente laboral. Y pues por último, en las conclusiones, pues las máquinas deben estar intervenidas, como ya hemos mencionado, por los mantenimientos continuos y pues debe haber un seguimiento más formal, ya que pues esto fue lo que nos arrojó como tal la matriz que hicimos, pues para poder establecer este tipo de controles. Y en cuanto a las recomendaciones, pues es lograr directamente que pues la planta pueda prevenir estos accidentes, autocapacitando y autogestionando al personal, pues para poder verificar cómo está funcionando esta normatividad, que esto pueda pues ir mejorando día a día. También es importante pues evaluar e identificar si se está cumpliendo el plan de intervención propuesto y pues se debe hacer más trabajo de campo. Digamos que también se identificó que se necesita una persona especialista en seguridad y salud en el trabajo en la planta de forma permanente para que pues se pueda nivelar el conocimiento a los empleados y poder incluir también las opiniones de ellos en la matriz de investigación. Bueno, en cuanto a los anexos, acá les quiero compartir un poco la entrevista que nosotros hicimos a los empleados, pues fueron preguntas muy sencillas, nuestro cronograma que pues fue muy importante para poder llevar a cabo este proyecto. Y aquí las referencias. Muchísimas gracias por su atención.